Y esa es la entrevista con Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar. El día de hoy nos da muchísimo gusto estar con Victoria Eugenia Henao. Ella fue durante muchísimos años la esposa del narcotraficante Pablo Escobar. Vamos a platicar con ella de su historia. Victoria, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Viviana, a ti y a Jorge por esta oportunidad. Bueno, acá estamos para conversar sobre esta historia. ¿Conoces a Pablo Escobar a los 12 años? Sí, conocí a Pablo Escobar a los 12 años. Era el vecino del barrio, el hijo del vigilante del barrio. Así que a partir de ahí empezamos a conocernos. El libro, publicas un libro, va a salir en estas horas también, un documental, Mi vida y mi cárcel, se llama el libro. Debe haber sido una vida complejísima, estar con un hombre que amabas, por supuesto, con el que tuviste hijos, con el que desarrollaste toda tu vida y que se convierte finalmente en algo así como el hombre más buscado del mundo en alguna oportunidad. Es muy complejo, muy difícil. Sí, la realidad, Jorge, es que tuvieron que pasar 25 años de mi vida para yo poder empezar a recuperar mi voz y también a darme cuenta que con miedo y todo tenía que abrirme, contar mi historia, porque mi historia tiene que ver mucho con la mitología, hablan mucho de mí los medios de comunicación, pero no hablan conmigo. Y yo quiero que hablen conmigo, que sepan de mi historia, de mi sentir, de mis dolores y de mi vida y mi cárcel. Realmente vivimos durante 9 años muy encerrados por orden de Pablo, porque nos iban a matar y la situación se volvió muy compleja. Así que mis hijos y yo vivimos muy encerrados. Victoria, pero acaba siendo muy difícil porque tú, como expresas en este libro, como lo hemos platicado, amabas a Pablo Escobar, creciste con él, estuviste con él muchísimos años, también en un mundo muy macho donde la mujer no se cuestionaba nada, simplemente protegía, cuidaba y estaba al pendiente del marido para cuidarle a los hijos y para tenerle la sopita caliente. Exactamente, yo viví en una cultura muy machista, esto es una historia de amor y yo divido como los dos personajes, o sea, el hombre que yo conocí en el barrio, es la persona de la que yo me enamoré y el personaje que terminó siendo. ¿Por qué no nos platicas de esa evolución? ¿Cómo pasa Pablo Escobar de ese chavo, ese muchacho de barrio, hijo del vigilante del barrio, a convertirse en el Pablo Escobar que es narcotraficante, que es también político, que tiene un cargo de elección popular y que termina siendo un hombre que inmerso en la vorágine de violencia que devoró Colombia? A ver, Pablo Escobar trabajó mucho en la acción comunal del barrio, fue el secretario del presidente de la acción comunal. Eso de muy joven. De muy joven, tenía 16 años y siempre se le vio su interés por la gente. Bueno, viene de un hogar con una cantidad de limitaciones, mucho sufrimiento. Y el desafío de él era salir adelante de alguna manera, poder ayudar a sus padres. Yo lo conocí en el barrio, empezó a trabajar con la venta de Marlboros, de ropa de contrabando, que era un tema que no era mal visto, era una manera de muchísimas personas ayudarse a su sobrevivencia. Bueno, cuando yo me casé con Pablo, nosotros no teníamos nada, no teníamos ni con qué pagar una habitación. Pues te casaste muy chiquita, porque a los 16 años ya estabas embarazada de tu primer hijo. Yo me casé a los 15 años, me escapé de mi casa y bueno, no teníamos absolutamente nada, no teníamos con qué pagar una habitación, tuvimos que pedir una habitación prestada a uno de sus familiares. Perdón, ¿qué edad tenía Pablo? Tenía 11 años. 15, yo tenía 15, él tenía 26. 26. Sí, era 11 años mayor que yo. Así que nos prestaron esa habitación, no teníamos con qué comprar una cama, mi madre me prestó la cama. Y bueno,
Yo seguí estudiando mi bachillerato, yo estaba en cuarto bachillerato, así que seguí estudiando. Mi madre me colaboraba a cuidar a mi hijo para que yo pudiera terminar mi bachillerato. Y pasaron 6 o 7 años de mi vida en la que Pablo empezó con este tema político, porque él ya figuraba como un empresario. En Colombia en los años 80 no se hablaba de narcotráfico, ni eran personas señaladas. Bueno, es que lo que pasa es que en ese entonces ni siquiera se vislumbraba lo que iba a ser el negocio de la cocaína, ni lo que hacía la cocaína, ni los estragos que podría tener la gente años después, ¿no? Exactamente. No se sabía, yo no tenía absolutamente idea de nada, porque ni los medios de comunicación hablaban de la situación, y en una cultura tan machista como la colombiana, tu marido sale a trabajar, él era un empresario, vendía propiedad raíz, así que no había ningún tipo de conversación. Yo me dediqué a educar a mi hijo, a criar a mi hijo y a ¿Nunca estudiar. llegó Pablo y te dijo, oye, en un negocio muy innovador que se llama la cocaína, voy a empezar a traficar con ella? Nunca, nunca. Jamás en la vida llegó con ese tipo de comentarios, y aunque en un tiempo después se empieza a hablar de ese tema, yo a Pablo le preguntaba y todo el tiempo me negaba esa situación, decía que no tenía nada que ver, que, bueno, y vemos en muchas entrevistas que le hicieron a él públicamente, donde él mismo dice que él está dedicado a la ganadería y a los negocios inmobiliarios y que no tiene nada que ver con ese negocio. Entonces, si él se lo dice a los medios de comunicación en ese momento, ¿qué me podría decir a mí en mi casa? Y además yo era una niña, yo no era como un referente para él de opinión. Entonces, así sucedió. Pero, ¿cómo comienza todo esto? Porque tiene que haber algún momento en que las cosas cambiaron, ¿no? En la relación con él, cuando estamos hablando todavía del ascenso de Pablo. Es un ascenso muy rápido. Es un hombre que además hace dinero rápido, pasa de vivir, de no tener un cuarto, a tener en unos años un rancho, ¿no? A ver, ¿Cómo se transforma todo eso? ¿Cómo vives todo eso? A ver, la verdad es que yo creo que la vida sucede y que no hay como un espacio en el que tú puedas decir, ay, aquí está pasando esto, no. Yo tenía una casa, ya mi marido me compra una casa donde era cómoda, era una situación diferente, pero tampoco era pues un castillo, era una casa propia, linda, cómoda, y ya después él compra la Hacienda Nápoles, que la Hacienda Nápoles también tiene su proceso, no es que compra la super hacienda, compra un terreno con una casa antigua de bareque de la época, sin luz, y todo va teniendo su proceso. Así comienza la Hacienda Nápoles, porque todo mundo cree que de un día para el otro no. Está la hacienda con el famosísimo avión, pero así comienza como un terreno... Toda la vida tiene su proceso, es como la gestación de un bebé. Necesita que pasen 9 meses para que nazca, si no, no puede nacer. Y realmente la vida de Pablo también tuvo un proceso que los medios de comunicación se han dedicado a hablar de titulares de una situación que no tiene que ver con eso. O sea, en la Hacienda Nápoles no había luz, yo lo escribo perfectamente en mi libro. Fue una parcela que era pequeña y que con el tiempo fue creciendo con los años. Y ya la Hacienda Nápoles se convierte en este zoológico natural donde la visitan 12.000 personas de muy escasos recursos, y que era el objetivo de Pablo, que el pueblo tuviera la oportunidad de ver en Latinoamérica el mejor zoológico al aire libre, que no lo podían ver viajando porque no tenían recursos. Ahora, hay un momento también en que se empiezan a relacionar esa actividad política. Él termina siendo diputado. Pablo, tú lo describes muy bien en el libro, y además un diputado muy bien relacionado con liberales y conservadores, con gente de los dos partidos, al mismo tiempo que está creciendo en el negocio de la cocaína.
Él termina siendo representante de la Cámara, como decimos en Colombia, y bueno, una persona reconocida, y ya en ese proceso ya empieza el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a hablar de los dineros calientes en el país. Entonces, a partir de eso, yo estaba embarazada de 8 meses y medio de mi segunda hija, y ocurre el 30 de abril de 1984 el asesinato del ministro Lara. Ahí fue como un antes y un después de nuestra vida. Eso lo dice tu hijo, bueno, Juan Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, con su nombre. Y también lo has dicho tú, que fue un antes y un después, que si Pablo Escobar no se hubiera metido nunca a la política, hubiera manejado un perfil bajo y no se hubiera metido en tantos problemas. Y como bien dices tú, punto clave fue el asesinato que todo el mundo supo, por supuesto, de Lara Bonilla, que lo hizo Pablo Escobar. Yo me he guiado mucho por los medios de comunicación y todo lo que han dicho públicamente, lo que ha dicho la justicia. La confrontación de él con el ministro, y realmente esto nos ocasionó a nosotros irnos del país. O sea, yo me tuve que ir por la selva embarazada de 8 meses y medio, porque mi marido me dijo, te tienes que ir porque te van a matar. A ver, ¿cómo te fuiste por la selva? Estamos hablando del momento del asesinato de Lara Bonilla. De Lara Bonilla. Inmediatamente después del asesinato de Lara Bonilla. A los 3 o 4 días él manda por mí, por mi hijo. No es que yo me vaya con él, pero manda a unas personas y... Perdón, ustedes están en Medellín. Estábamos en Medellín, sí. Entonces yo me tengo que ir por la selva. No entendía por qué, porque yo decía, bueno, estoy embarazada. Soy la esposa del diputado. Soy la esposa, ¿qué está pasando? No había tampoco a quien preguntarle, porque él ya se había ido del país, entonces simplemente tenía que cumplir con unas órdenes para salvar la vida de mi hijo, que tenía 7 años en ese momento, y la vida de mi hija, que estaba por nacer. ¿Es el tiempo que Pablo se va a Panamá? Sí, es ese tiempo. Yo ya llego allá y ya después nos encontramos. A los 10 días nace mi hija. Y 10 días después él me dice, tenemos que mandar a Manuela para Colombia porque esta situación está muy delicada, no sabemos si vamos a tener que escondernos, aguantar hambre o qué puede pasar, y no podemos cuidar un bebé con la delicadeza que eso implica. Así que bueno, dar ese paso después de buscar un hijo 7 años para mí fue muy doloroso. Yo no entendía nada, le pedía que yo quería regresar a Colombia con mi hija, que yo le prometía que me encerraba en un departamento, y él me decía que no se podía porque la situación estaba... ¿Lo confrontabas o no? Sí, yo siempre lo cuestioné porque todo el tiempo era un ocultamiento y la realidad que yo vivía era otra. Entonces... Pero no, él siempre se llenaba de explicaciones y más explicaciones, y a veces las explicaciones hasta se quedaban sueltas porque lo llamaban, tenía que salir o tenía que irse a esconder porque era muy riesgoso. Ahora, ¿el trato cotidiano de Pablo Escobar contigo era amoroso, era de la misma forma que platica tu hijo, que era un muy buen esposo, por lo menos lo que pensabas tú? Sí, él siempre fue, yo conocí un hombre muy romántico, muy respetuoso en el barrio en su momento, y nunca cambió esa manera de ser. Siempre hablaba de su hogar, que quería conservar su hogar, sus hijos, y bueno, fue cuidadoso conmigo, nunca delante mío me mostró ningún tipo de droga, nunca tuvo ningún vicio delante mío. Pero armas y veías. Él tenía su arma con salvoconducto, él decía que la usaba por temas de seguridad en su momento, y bueno, como tenía su salvoconducto y sus guardaespaldas tenían el arma también con salvoconducto, entonces era una manera de protegerse. Además venía de la protección de la política también y todo esto, entonces la vida se fue volviendo como un tsunami donde no tienes mucho tiempo de mirar, sino de ver hasta dónde te lleva la corriente y de qué manera tú te puedes salvar y puedes salvar a tus hijos. Hay algo que tú decías,
Victoria, ahora que me parece que es importante. Hablabas de la mitología, ¿no? A partir de todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha visto, de las series, las películas, etcétera, hay una mitología en torno al narcotráfico y en torno en particular a Pablo Escobar. Y en esa mitología estamos hablando de hombres que son inmensamente ricos, que navegan en dinero, que viven una vida fastuosa, y cuando uno comienza a ver cómo viven en realidad y por lo que tienen que pasar, la fastuosidad se pierde en muchos sentidos. Absolutamente, o sea, la fastuosidad duró muy poco tiempo y casi que diríamos que nosotros, su familia, tuvimos la oportunidad de vivir en lugares lindos y de vivir en el edificio Mónaco, que fue un departamento espectacular, fue hermoso, pero Pablo nunca disfrutó de esos espacios porque siempre vivió prófugo de la justicia o vivía trabajando para conseguir el dinero, para comprar o ampliar su hacienda o traer los animales. Pero además de todo, no solo era eso, no solo era estar prófugo de la justicia, era también ya en un momento cuando Pablo se mete fuertemente al tema del narcotráfico y del crimen organizado, es todos los opositores, los pepes, todas las personas que estaban en los grupos criminales que estaban en contra del grupo de Pablo Escobar. Sí, sí, eso Había que cuidarse de no ser detenido, pero también de los enemigos del narcotráfico. Por eso yo hablo de mi cárcel. Cuando hablo de mi cárcel, hablo de 9 años encerrados en departamentos, en fincas, sin poder ver la luz del día, sin poderme comunicar con mi familia, ni mis hijos visitar a su abuela, ni compartir con sus sobrinos, no podían ir al colegio. Pero no solo eso, narras en el libro muy al principio que estuviste en una caleta, era una caleta que pintaste de azul porque era el color favorito de Pablo. Que había gansos precisamente para que alertaran si llegaba alguien, pero que lo más difícil fue tener que sacar a tus hijos de la escuela y que no se pudieran preparar, salvo conseguir maestros particulares que también corrían muchísimo riesgo para poder estar contigo. Exactamente, esto se convirtió en una guerra absoluta. Una de las profesoras de mis hijos fue desaparecida en esta guerra, la niñera de mi hija también. Fue muy complicado. ¿Ya nadie quería trabajar con ustedes o sí? Nadie quería trabajar con nosotros, todo el mundo tenía muchísimo miedo. Y bueno, yo me convertí en la profesora de mi hija. La esposa de mi hijo también me colaboró en ese proceso y con un permiso del Ministerio de Educación trabajábamos en tareas, en esos escondites las enviábamos y bueno, gracias a todos esos esfuerzos y primero pasábamos el tiempo de alguna manera aprendiendo y leyendo y el día se iba porque es muy fuerte vivir en un departamento con una niña de 5 años y un niño de 12 sin poder, o sea, no nos podíamos asomar ni por las ventanas porque alguien nos podía ver y era un riesgo. Hay momentos muy complicados, ¿no? Cuando empiezan los carros bomba, las explosiones en centros comerciales, en distintos lugares, también ustedes las reciben. Hablabas del edificio Mónaco, el edificio Mónaco fue volado. Y mañana continuamos con esta historia. La primera bomba que yo escuché en Colombia fue la nuestra. Mi hijo me gritaba que se estaba ahogando, que por favor lo salvara. Y del otro lado escuchaba a la niña llorando. Nosotros le suplicamos mucho a Pablo que se entregara, que nos diera una vida en paz, una vida digna. Para mí también fue un momento de paz y a la vez de mucho dolor como mujer. Que soy la esposa de Pablo Escobar, siempre fue un riesgo. He sido discriminada en todos los lugares. Fui a la cárcel por ser amenazada de muerte, por ser extorsionada y el precio que me tocó pagar fue por la mitología de Pablo. Porque nosotros fuimos rehenes de Pablo
rehenes del Estado colombiano y rehenes de sus enemigos. El Estado argentino, el Estado colombiano llevan 25 años buscando los $1.000 millones de la fortuna de Pablo. Nunca los han encontrado.